tal? ¿Cómo están? Un gusto y un placer saludarles en una ocasión más. Ya estamos listos aquí en el Sonorense. Armida Bernal en la red presenta la entrevista. Y la entrevista es el día de hoy con el licenciado Juan Jaime Sánchez Mesa. Él es consultor en materia de aguas. Aguas, el agua que tomamos, el agua que usamos, el agua con la que regamos las plantas, la agricultura, la ganadería, la industria, bueno, el agua en general. Y el tema del día de hoy concierne porque en el Congreso de la Unión hay una iniciativa para reformar algunas cosas importantes en materia de aguas nacionales. ¿Que nos puede afectar? Seguramente que sí nos va a afectar, pero ¿a quién más? Bueno, lo platicamos con él. Juan Jaime Sánchez Mesa, bienvenido. Muchas gracias, Armida. Oye, que hay esa reforma, esa iniciativa, Sí, esa propuesta. sí. ¿Qué es en sí? Mira, la presidenta de la República envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, que es la Cámara que está recibiendo en primera instancia, digamos, este documento. Contiene una serie de disposiciones, la iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales. Cuando decimos la Ley de Aguas Nacionales, es la ley que regula toda la administración del agua en el país, para decirlo pronto. Solamente se exceptúa el servicio público de agua que recibimos en nuestras casas y que lo prestan los gobiernos municipales. Que es el servicio de agua doméstico, pudiéramos decir, el ¿no? servicio personal y doméstico, dice la Constitución, que prestan los municipios, agua potable, drenaje, alcantarillado, etcétera. Fuera de todo eso, el agua que se utiliza en las actividades económicas, la agricultura, la industria, la ganadería, los servicios, etcétera, son aguas nacionales y esas corresponde su control, su administración, el gobierno de esas aguas reside en el ámbito federal. Por eso es la presidenta de la República quien envía la iniciativa y la envía a la Cámara de Diputados. Son muchos los temas que están contemplados ahí, pero a mi juicio, a juicio de otros opinantes y de algunos investigadores del tema, hay particularmente uno que ha generado preocupación. Una preocupación que se ha expresado a través de muy distintos foros, nada menos el día de hoy. La Cámara de Diputados, en una medida que se le reconoce, abrió a la consulta en lo que ellos denominaron Parlamento Abierto, las opiniones de todo tipo de organizaciones empresariales, académicas, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, para recibir sus opiniones una vez que esta iniciativa se dio a conocer. ¿Cuál es, a mi juicio, el punto más polémico? De alguna manera, los temas, por ejemplo, que se trataron hoy en este Parlamento Abierto, reflejan que la preocupación, el centro de la discusión, la esencia de la reforma, incluso en boca de la propia doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, estriba en la eliminación de un mecanismo, de una figura que hoy día está en la Ley de Aguas Nacionales. ¿Y cuál es esa? Esa figura es la transmisión de derechos. Voy a ponerlo de esta manera. Hoy día cualquier concesionario de aguas nacionales, un ganadero que tiene una concesión de agua, un agricultor, O sea, una concesión sería tener un pozo para abastecer su necesidad. Una concesión es una autorización que el gobierno te da para que tú utilices el agua en una actividad que tú le demuestras que llevas a cabo, que puede ser, como te decía, una actividad industrial, comercial, ganadera, agrícola, pero con etcétera. Tu propio pozo, ¿no? Con tus propios recursos. Puede ser pozo porque sea agua subterránea, puede ser que tú la tomes de un canal, de un río y la distribuyas. De una presa. De una presa, etcétera. Lo que la ley dice al respecto de la figura esta de la transmisión es que siendo tú titular de una concesión, tienes el derecho de transmitirlo a otra persona. Entonces hablamos a otra persona, como por ejemplo un agricultor, a otro agricultor. Le voy a heredar a mi hijo, a mis hijas. Le voy a heredar a mi hijo y le heredo el rancho, y el rancho pues no sirve de nada si no tiene agua. Claro. De manera que
por ejemplo, el Código Civil, eso me recuerda un poco que pasé por la carrera de Derecho, reconoce que no solamente son heredables los bienes, sino también los derechos. Como tú no eres propietario del agua, pero nadie es dueño del agua, pero tú tienes sino tu que eres concesión, titular ¿no? de un derecho, Así es. como puede ser un derecho a la transmisión dentro de una estación de radio, una estación de televisión. Es una concesión, es algo que el gobierno Y te entonces, otorga. ¿esa concesión no va a ser Esa concesión, heredable? de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, no solamente no va a ser heredable, no va a ser transmisible de forma alguna. O Es sea, decir, el que si se quede con el rancho tendrá que venir a hacer a conseguir su propia concesión. sí, el dueño de un rancho que lo venda, para empezar, no creo que nadie esté dispuesto a vender, y mucho menos a comprar, porque se necesitan las dos cosas. Si no tiene agua. Si yo me voy a deshacer de un campo agrícola, vamos, y no voy a vender junto con la explotación agrícola que es de mi propiedad los derechos de agua, pues ¿de qué le sirve a aquella persona ese terreno si no va a tener el agua? Tendría que hacer una solicitud. ¿Cuál es la razón? Yo quisiera apuntar algo aquí que es muy importante, porque no es descartable simplemente porque sí, no es criticable nada más porque sí. Algún sentido tiene este... ¿Y cuál es el sentido, El sentido entonces? que tiene es el siguiente. Yo te lo puedo decir, como yo soy exfuncionario de la Comisión Nacional del Agua, y casualmente, y de esto puedo hablar un poquito más allá, porque me tocó a mí en mi trabajo cotidiano en la Comisión Nacional del Agua como gerente del Registro Público de Derechos de Agua, que, por ejemplo, hoy día concurrían Armida Bernal y como agricultora y la vecina de ella como compradora del rancho de Armida y le transmitía los derechos. Pero luego ocurría que a los 3 días venía la vecina de Armida y le transmitía otro. Si ella recibió 100,000 metros cúbicos, al día siguiente estaba transmitiendo 25,000 por acá, 50,000 por acá y 25,000 por acá, a la semana, al mes, a los 3 días. Entonces dice uno, dijo la Comisión Nacional del Agua, hoy dijo este régimen, dijo la presidenta de México, se está especulando con el agua, porque una persona adquiere ese derecho y lo vende. hay una operación de compraventa y en el valor, en el precio, en lo que se pagó, está implicado en la utilización del agua y esta persona se deshace. Entonces, ¿qué hay del uso productivo? Ese intermediario, ¿no? Ese intermediario está especulando Exacto. con el agua, está acaparando. Pues quieren evitar eso. Quieren evitar eso. El problema es que quieren evitar eso. El diagnóstico no es malo, digo yo, pero la medicina para corregirlo se les pasó la mano. Sí, porque la figura de la transmisión, con todo y esos defectos que tiene, es decir, con todo y con esas limitaciones que tiene, o que se presta a la especulación y al acaparamiento de agua, ¿Y no pueden poner así como un candadito por ahí? Es exactamente la propuesta que yo hice junto con un grupo de personas que concurrimos a participar en esta de hoy y en algunas otras reuniones que hemos tenido en la Ciudad de México con los presidentes de las comisiones de agua, del Senado, de Cámara de Diputados. Es posible que el Estado pueda regular las transmisiones. No echen para afuera la figura de la transmisión, porque si tú echas para afuera la figura de la transmisión, vas a paralizar la actividad económica. Claro. Vas a imponerle a una actividad cuya característica es precisamente la dinámica de ir de un lugar al otro. ¿A dónde va el agua? Pues a aquel lugar donde resulta productivamente más conveniente. Entonces, y luego imagínate en un estado como Sonora, por ejemplo, que no hay agua. Bueno, ese comentario que haces es importante por lo siguiente. Aquí hay una veda de agua, no hay agua. Cualquier persona, vamos, ahora que se puso de moda el nearshoring y la cercanía de las actividades económicas, se abre México a la inversión nacional y extranjera. Pues nomás se ha abierto porque no ha llegado casi nada. No llega nadie. ¿Qué es lo que pasa con una empresa que cualquiera que sea el ramo de la actividad a la que se dedique,
pues invariablemente va a requerir un volumen de agua. Claro. Si es una cervecera, va a requerir unas cantidades La millonarias de empresa agua. e industria que sea La necesitaba. actividad que sea, exactamente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que en lugares como Sonora y en términos generales como a toda la parte del centro y norte del país ha sido posible el establecimiento de nuevas empresas? Pues el establecimiento de nuevas empresas ha sido posible porque el empresario que pretende desarrollar una actividad se informa de quiénes son concesionarios en la zona, entra en negociaciones con ellos y hay gente que se deshace de su concesión porque en un momento dado resulta inclusive para el propio aprovechamiento del agua mucho más conveniente que una concesión, más conveniente para el Estado, para el gobierno, para el país en general, para la administración del agua en particular, el hecho de que en un momento dado agua que se está destinando a la agricultura, que no paga impuestos, no paga ningún tipo de derecho, ninguna contribución fiscal, en un momento dado esa agua se transmita a una industria en donde el nuevo adquirente de esos derechos va a pagar impuestos, ese nuevo adquirente de derechos va a generar una actividad que genere empleo que quizá la agricultura no esté generando. En fin, la racionalidad económica hace posible que el agua como si se tratara de una mercancía. La presidenta dice, el problema con la ley de aguas nacionales es que ha hecho posible que el agua se trate como mercancía y el agua no puede ser considerada o concebida como mercancía porque es un agua, es propiedad de la nación. Muy bien, es cierto, no es una mercancía, pero lo que le falta al análisis es lo siguiente: el agua no es una mercancía, pero tiene un valor económico indiscutible. No hay ninguna discusión, no hay ningún argumento de alguien que diga que el agua no tiene valor económico. El valor económico del agua salta a la vista cualquiera que sea la actividad a la que se dedique. Lo que yo trato de interpretar en esto que estás manifestando, Juan Jaime, es que se va a hacer una modificación por hacer una modificación nada más. Con los riesgos que esto tiene. Fíjate, te voy a completar la película. Lo que dice la ley, se elimina en toda la ley, la palabra transmisión o en cualquiera de sus tiempos, se elimina. Entonces se dice que cuando una persona se deshaga de un bien, ese derecho de agua pasa al gobierno. El gobierno rescata, vamos a decirlo así, esa agua y la asigna, pero no dice cómo la va a asignar. Lamentablemente, la propia iniciativa no estarán, pues no deja clara. No deja claro, pero sin embargo, sí el pensamiento vuela y se puede llegar a la conclusión de decir, pues de todo lo que quiere es privatizar el agua, el gobierno de la República. Hay opiniones de gente que dice... Así tan sencillo. Hay opiniones, no es mi opinión, te la comento por lo que acabas de mencionar. Yo escuché una opinión, me dejó pensando, pero no tengo una posición definitiva yo sobre esto. Dicen, el gobierno está intentando una reforma agraria, pero vía la apropiación del agua, la recuperación de volúmenes de agua para decidir. Es como si fuera una expropiación de tierra, en este caso es expropiación de agua. Sí, no es en estricto sentido. Pero... No es en estricto sentido una expropiación, porque el propietario siempre... Sí, pero... pero el derecho, es decir, la Barra Mexicana de Abogados dijo muy acertadamente, están violando derechos adquiridos. ¿Sí? Están tratando de aplicarle retroactivamente en perjuicio de una persona un derecho que ya adquirió. ¿Cuál derecho adquirió? Cuando te dieron el título de concesión, tú adquiriste, junto con el volumen que se te asignó, el derecho a transmitirlo. Ese derecho que tienes para transmitirlo te lo está impidiendo. Partiendo, como dijera aquella canción, nadie es eterno en la vida. Entonces, pues cuando te toque irte, pues te van a quitar el agua porque no se le va a quedar a nadie de la familia. Sí. Hay algunas opiniones, yo he escuchado, comprenderás que esta iniciativa, en este punto, hay otros aspectos también muy, pues yo no los puedo calificar de otro modo más que... Tú califícalos como deben de ser. Nocivos, contrarios al desarrollo económico. Es decir,
es cierto que es un lugar común, ya hasta suena mucho choteo, pero creo que como en muchos otros casos, lamentablemente, el aparato público está utilizando el machete en lugar del bisturí. Es decir, pudiendo, yo hice una propuesta, hicimos, mucha gente han hecho una propuesta, pudiendo tomar esa figura de la transmisión de derechos, estudiarla, ponerle candados, darle nuevas facultades al gobierno, pero no impedirla. Por ejemplo, ¿cómo? Me preguntaban a mí, muy fácil, que la persona que está adquiriendo los derechos no pueda transmitirlos a su vez, que el que lo está adquiriendo esté demostrando que tiene una explotación agrícola, que tiene una explotación ganadera, que tiene una actividad económica a la que va a destinar esa agua a una industria, lo que ustedes quieran, porque la dinámica del agua que va atrás de la actividad económica no puede correr por una vía distinta. Por eso la Conagua, con todas las facultades que puede otorgarle la ley, con la mano en la cintura puede decir, no te autorizo esa concesión porque no me está asegurando el cesionario, o sea, el que está recibiendo el volumen de agua, que tenga una actividad a donde la va a destinar y por tanto hay una presunción de que hay una intención ¿Y esto ya está en su análisis en el Congreso de la Unión? Esto está en el Congreso, esto está en la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, sí. Esto está en la Cámara de Diputados. Te la voy a poner así muy sencillita, Juan Jaime. Cosa, perdóname, ya sé para dónde vas, pero no hay problema, ahorita me dices. Mira, ahorita yo creo que ha sido tan fuerte la reacción del sector privado. Debo decir que yo no he visto mucho del caso de Sonora. A mí me tocó ver... No, yo no sé qué les está pasando en Sonora. Yo no sé, pero yo vi ganaderos y agricultores de Baja California que cuidado lo que dijeron, de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, de Nuevo León, no se diga de Sinaloa. Bueno, pero ese no es el tema. Yo creo que ha sido tan fuerte y tan bien argumentada, la verdad, los razonamientos en contra de ese punto de la iniciativa, que a mí me parece muy difícil de que pase como está. Te la voy a poner bien sencillita. Ponla sencilla. Todo lo que manda la presidenta, como lo que mandaba el presidente, se autorizaba, se aprobaba, sin quitarle una coma. Si lo hicieron en la pasada legislatura, que tuvieron un poquito de oposición. Ahora imagínate que tienen la representación absoluta. Entonces, es obvio que esto va a pasar porque va a pasar sin saber el tema los diputados, porque te aseguro que ni siquiera lo saben, sin entrar en una polémica ni en una discusión. Debo decir algo. Dilo. Yo últimamente, no en una visita que hice a la Ciudad de México, sino últimamente que he platicado con algún diputado, a mí me deja helado y no por sabido deja de sorprenderte el nivel de desatención que le prestan a su trabajo. No tienen, ni un nivel tienen. Me llamó la atención que a medida que yo estaba comentando con este diputado, no en una reunión formal, sino en una reunión perfectamente informal, acerca de esto que te digo, el diputado que está en el ajo, que está metido en el tema dentro de la Comisión de Agua de la Cámara de Diputados, estaba asustado de lo que le estaba diciendo. Pero eso dice la iniciativa, eso dice, pues señor. Es que no la leen, no la leen, porque no le van a cambiar de todas maneras. Yo confío, es decir, porque realmente el perjuicio es tan grande. Y es decir, ¿cómo? Yo te pongo algo tan sencillo. Las compañías de automovilísticas, las fabricantes de vehículos están buscando en el mundo entero las mejores oportunidades de colocación, ¿no es cierto? ¿Y tú crees que con esta ley van a... aquí es una buena... Si tú le dices a... ¿Puedo decir una marca? Sí, dilo. Si tú le dices a Ford Motor Company... Luego nos va a mandar uno. La concesión que tú tienes de agua no la puedes transmitir. La concesión que tú tienes de agua yo te la voy a revisar y a lo mejor hasta te la disminuyo. Es otra cosa que trae la iniciativa. Si tú no le puedes garantizar la estabilidad del derecho de agua a una empresa, dime tú si esa es una manera de animar. Entonces, eso te digo. Por ese lado yo pienso
que sería tan irresponsablemente grave el darle esa salida, que creo que le van a tener que bajar 2, 3 rayitas. Pues ojalá, como porque dice el históricamente no, todo lo que hemos se visto, manda, y estoy de todo lo que acuerdo. se manda no le bajan ninguna rayita, Estoy de simplemente levantan la mano y dicen aprobado. Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que es tan ilustrativo. Las guarderías en el sexenio pasado funcionaban, y funcionaban muy bien porque permitía a muchas mamás que guardaran sus criaturas y se fueran a su trabajo. Un día dijeron, hay tranzas, hay movimientos mal habidos, así, y se cierran las guarderías. Que lo cuiden las abuelas. Y pregúntame, ¿cuántas personas metieron a la cárcel por esas tranzas, por esos movimientos mal habidos? Nunca a nadie metieron, y el programa lo desaparecieron. Entonces, me parece que es algo muy similar, pues, digo, no tiene nada que ver con guarderías ni con... Se generó un daño que alguien hubiera pensado y es lo mismo. que iba a despertarse. Entonces, no, protesta enorme. Ninguna diputada, ningún congresista, nadie levantó la mano para decir, ¡ey, momento! Sí. Es lo mismo que está pasando ahorita con esto. Sí, antes que sí tenían mayoría, pero no tenían la supremacía. Entonces, no estudian. ¿Para qué van a estudiar las iniciativas los diputados federales? Si ya hay la instrucción, se aprueba y no le cambian ni una coma. Entonces, te tengo noticias, mi querido Juan Jaime Sánchez Mesa. Yo me resisto a pensar que eso va a pasar en este caso. Pienso que... Y falta mucho para eso. Pienso que en el peor de los casos le van a dar una patada para adelante y no lo van a resolver, porque ahora el 15 de diciembre concluye el periodo ordinario. O a lo mejor lo meten a la congeladora y ahí empiezan a patearlo como si fuera un balón en el Mundial del Fútbol. Juan Jaime Sánchez Mesa, gracias. Un placer siempre platicar contigo. Muchas gracias. Ilustrativo todo el tema y nos los explicaste como si hubieras traído unas manzanitas. Gracias. Que te vaya muy bien. Armida. Gracias a ustedes también por el favor de su atención. Gracias al equipo técnico que hace posible la realización de la entrevista aquí en el Sonorense.